Entonces, como les estaba diciendo, creo que es importante que este tema, antes de saltarnos de frente lo que son fracturas y huesos rotos, es importante que nosotros revisemos la parte, lo que es la anatomía del hueso, ¿no? Entonces, ustedes saben que dentro del hueso se va a encontrar la médula ósea, que va a ser un tejido bastante importante, ya que de ahí van a salir todas, o van a nacer, mejor dicho, todas las células sanguíneas y también va a ser el lugar en donde van a nacer lo que son los linfocitos B, que son parte del sistema inmunológico. Entonces, si es que un hueso se fractura, cuando un hueso se fractura, mejor dicho, no solamente es una lesión a nivel óseo, sino también es una lesión a nivel de este tejido de la médula ósea que es tan importante y por eso es que una fractura sangra y sangra bastante. Tenemos aquí que el hueso va a estar recubierto por una lámina que se conoce como periostio. Acuérdense que la vascularización, o mejor dicho, el hueso, los huesos les llega sangre gracias a que este periostio los está envolviendo. Por eso es que una de las complicaciones que nosotros vamos a ver en las fracturas es algo que se conoce como desperiostización, es decir, que este periostio de acá, esta capa que está envolviendo el hueso, se sale y lo deja sin circulación. Y nosotros ya hemos visto qué cosa es lo que pasa cuando algún tejido se queda sin circulación. Básicamente el tejido se necrosa, es decir, se muere. Entonces, esta capita de acá va a ser muy, muy, muy importante. Luego, el hueso va a tener partes trabeculares, que van a ser generalmente los extremos, y partes densas, que es generalmente donde se va a encontrar la médula ósea. Ahora pasamos en sí las estructuras en las que se divide el hueso. Los extremos se van a conocer como epífisis y el medio, esta parte que encontramos acá el medio, se va a conocer como diáfisis, ¿sí? Y acuérdense bien de esto, ya que cuando ustedes les hablen acerca de las fracturas, o cuando les piden a ustedes describir alguna fractura, generalmente ustedes tienen que decir en qué parte del hueso se encuentra. Si es que se encuentra en la epífisis o si es que por el contrario se encuentra en la diáfisis. Ahora, otra zona que es bastante importante recalcar y que no se encuentra aquí, porque aparentemente ese es el hueso de un adulto, es algo que se conoce como metáfisis. La metáfisis es una zona que nosotros vamos a encontrar entre la diáfisis y la epífisis, justo en esta zona que estoy marcando con el puntero, y que la vamos a ver que resalta bastante en niños. ¿Por qué? Porque en la metáfisis es que nosotros vamos a, o bueno, en esta zona es donde se va a encontrar lo que se conoce como la zona de crecimiento o la zona de osificación, que es básicamente la parte del hueso que va a crecer y crecer y crecer en los niños y les va a permitir ganar altura. Y es en donde generalmente los niños se van a fracturar. Algo también muy importante es que generalmente las fracturas epifisiarias son un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque al ser los extremos de cada hueso son los que se van a unir a los extremos de otro hueso, como podemos ver en esta imagen de acá a la izquierda, formando articulaciones. Y algo que les voy diciendo desde ya es que una fractura articular que involucre una articulación va a ser una fractura que sí o sí tenemos que reducir y tiene que quedar perfecta y bonita. Porque ustedes van a ver que cuando se da lo que es, los huesos se vuelven a acomodar en una fractura que se conoce como reducción. Vamos a ver nosotros dos tipos de reducciones, las reducciones anatómicas y las reducciones que simplemente son funcionales. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Una reducción anatómica quiere decir que el hueso y toda su estructura tiene que quedar tal cual como estaba antes de la fractura. No puede haber ninguna angulación, ningún desvío que quede un poco chueco, nada. Tiene que estar tal cual nosotros, o tal cual este hueso estuvo antes de ser lesionado. En cambio, una reducción funcional es una reducción que nos va a permitir dejar el hueso un poquito chueco, un poquito angulado. Obviamente cada hueso va a aguantar una angulación o que esté chueco un poquito, dependiendo de qué tipo de hueso estemos hablando. Pero lo importante en una reducción funcional es que el paciente después pueda volver a utilizar esa extremidad y que esto no le cause dolor y no le cause ningún tipo de molestia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una fractura a nivel articular, estas reducciones no solamente tienen que ser funcionales,
como lo sería, por ejemplo, la fractura de la diáfisis de un húmero o de la diáfisis de una tibia o de un fémur, sino que tienen que ser anatómicas, porque acuérdense que las articulaciones son las zonas de nuestro cuerpo que nos van a permitir la movilidad. Entonces, ¿qué pasa si es que una articulación, claro, puedes seguir moviéndolo, pero zona chueca, no va a haber el mismo rango de movilidad? Y como es una articulación, las articulaciones soportan bastante peso. Entonces el paciente puede empezar a tener problemas de dolor crónico. Y eso es lo que quiero que se acuerden. Entonces, ¿cuáles son las partes del hueso? Va a haber un hueso trabecular y un hueso denso. ¿Qué cosa es lo que envuelve al hueso? El periósteo. El periósteo de qué se va a encargar básicamente de dar vascularización, de dar irrigación a todo este componente óseo. ¿Cuáles son las partes del hueso dichas propiamente? La parte del medio, que se conoce como diáfisis, y los extremos, las cabecitas, que se van a conocer como epífisis. ¿Cómo se llama la zona que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis? Y en donde nosotros vamos a encontrar los cartílagos de crecimiento en los niños, la metáfisis, ¿sí? Acuérdense de eso, que es muy importante. Bien, entonces, no solamente vamos a empezar vamos a tratar lo que son las fracturas, sino que vamos a ir de menos a más. Vamos a tratar lo que son los esguinces primero, luego vamos a pasar a las luxaciones y por último vamos a ver lo que son las fracturas. Entonces, empezando con los esguinces básicamente, chicos, van a ser lesiones ligamentarias, ¿sí? Que pueden tener causas tanto mecánicas como por ejemplo un movimiento antinatural, ya sea una flexión forzada o una extensión forzada, puede haber un excesivo cierre o apertura o por un movimiento brusco o de rotación. Por ejemplo, están parados, su pierna se queda en un solo sitio y todo el resto de su cuerpo rota bruscamente. Entonces el tobillo, los ligamentos del tobillo se pueden esguinzar, es decir, se estiran más de lo normal. O también puede ser por lo que son por causas traumáticas, como por ejemplo un accidente de tránsito, las personas que hacen paracaidismo cuando caen al piso no caen bien y se esguinzan, se doblan el tobillo. O también en situaciones comunes, ¿no? De repente las chicas que usan tacos, de repente a alguna le ha pasado que están caminando y el taco es muy alto o están caminando en un sitio que es empedrado, cosas así, y se les dobla el tobillo, ya. Puede ocurrir en ese tipo de situaciones. La sintomatología, es decir, de lo que se va a quejar nuestro paciente cuando llegue con un esguince, es básicamente dolor. Este es uno de los signos o síntomas, mejor dicho, cardinales de los esguinces. Es algo en lo que básicamente el paciente siempre se va a quejar. En mayor o menor grado, obviamente, dependiendo del tipo de esguince frente al cual estamos, pero básicamente es el dolor. También podemos encontrar nosotros inflamación, puede haber pérdida de la funcionalidad, podemos encontrar cierto grado de equimosis porque está habiendo una lesión de lo que son las partes blandas. Por si acaso, chicos, cuando yo digo partes blandas me estoy refiriendo a lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo. Y también si es que por ahí ha sido demasiado piña y has agarrado un nervio en este esguince, puede haber una parálisis temporal. Entonces, nosotros vamos a tener tres tipos de esguinces. Tenemos los de grado 1, los de grado 2 y los de grado 3. Y básicamente la forma de diferenciarlos es fácil. El grado 1, ya hemos dicho que de por sí los esguinces son lesiones ligamentarias. Entonces, en los esguinces de grado 1 hay una distensión parcial de los ligamentos y aquí básicamente lo que va a haber van a ser micro rupturas ligamentarias. Como pueden ver en esta imagen de acá, es como si si el ligamento se raspara un poquito. A eso me refiero con micro rupturas. Entonces, como es poquito, no es mucho, puede haber inflamación, el dolor puede ser muy leve o de repente el paciente no lo puede sentir o simplemente es momentáneo. Y acá el paciente no tiene pérdida de la funcionalidad, sus movimientos son completamente normales. En los esguinces de grado 2, aquí ya progresa esta ruptura ligamentaria a un 50% del ligamento, de la longitud del ligamento. Aquí ya el dolor es mucho más intenso y los movimientos de esta articulación pueden ser anormalmente amplios y van a ser bastante dolorosos. Vamos a encontrar inflamación
Y acá también podemos encontrar lo que es equimosis. Y el paciente, si bien puede caminar, se va a quejar de que cada vez que apoya el tobillo o apoya este pie, le duele. Y la marcha es bastante dolorosa. Y por último tenemos lo que son los esguinces de grado 3. Aquí ya hay una rotura de más del 50% de este ligamento, es decir, una ruptura casi total, puede ser del 60%, del 70%, del 90%. Aquí, este es un tipo, como ya hay una ruptura ligamentaria, aquí el tratamiento sí o sí va a ser quirúrgico. Obviamente existen las excepciones, pero por regla general, los esguinces de grado 3 van a ser tratados o van a ser manejados, mejor dicho, en quirófano. ¿Sí? Los otros 2 grados es un tratamiento o una terapéutica más conservadora. Aquí lo que vamos a hacer es básicamente aplicar compresas frías para bajar la inflamación. Podemos darle al paciente inmovilización por aproximadamente de 3 a 4 días en el caso de los esguinces de grado 1 y los de grado 2 aproximadamente una semana y media, ¿no? La extremidad tiene que estar un poco elevada, más o menos en 45 grados, y le damos antiinflamatorios, que generalmente se utilizan los AINES, o los inhibidores de la COX-1 o 2, que básicamente son el celecoxib, heterocoxib, etc. Y básicamente, ¿cuál es el tratamiento en grado 1 y 2? Analgésicos, hielo para bajar la inflamación, antiinflamatorios, inmovilización por 3 a 4 días en el grado 1, una semana en el grado 2 y elevación, y ya está. En cambio, en el grado 3, ¿cuál es el tratamiento? Es un tratamiento quirúrgico. Aquí, por lo mismo de que ya hay una ruptura total y porque el paciente tiene que entrar a cirugía, aquí sí pueden haber secuelas, aquí sí hay pérdida completa de la funcionalidad de esta articulación, el dolor va a ser bastante persistente, este tobillo va a quedar inestable, va a quedar frágil y también puede quedar rígido. ¿Sí? Entonces, acuérdense, grado 1 son microrupturas. Grado 2 es un compromiso, una ruptura de este ligamento hasta el 50%. Y en el grado 3 es una ruptura de ligamento de más del 50%. Y aquí es de lo que les estaba hablando, cuál es el manejo de los esguinces por grados. Ya lo hemos repasado. Para todos va a ser, para el grado 1 y 2, ¿qué cosa va a ser? Analgésicos y antiinflamatorios. Va a ser hielo para bajar la inflamación, obviamente, en este momento. Elevación del miembro y su inmovilización. En el caso de los esguinces de grado 1 eran de 3 a 4 días más o menos y en los de grado 2 alrededor de una semana. Esta escala analgésica de la OMS que les he puesto acá, chicos, no es para que se le aprendan ojo, pero sí creo que es muy importante que lo vayan sabiendo desde ya. Y es que cuando nosotros manejamos lo que es un paciente que se queja de dolor, nosotros no podemos dar los medicamentos más fuertes desde el inicio, como por ejemplo la morfina o el fentanilo, sino que nosotros vamos a manejar lo que son escalones. Entonces, si es que nosotros contamos con un paciente que tiene un dolor leve a moderado, empezaríamos con lo que es el escalón 1. ¿Y con qué empezamos? Con lo que son analgésicos no opioides, más algunos otros que queramos darle, ¿no? Si es que el paciente lo necesita, obviamente. ¿Cuáles son los analgésicos no opioides? Los AINES. ¿Cuáles son los AINES? Paracetamol. También podemos utilizar lo que es ibuprofeno, diclofenaco, de hecho deben haber escuchado alguna vez, etc. Si es que el dolor del paciente ya es más intenso, pasaríamos al escalón 2, que aquí ya empezamos a utilizar lo que son opioides menores más los analgésicos de este primer escalón. ¿Cuáles son los opioides menores? Tramadol, ¿sí? Es del único que se tienen que acordar porque es el que más se utiliza. Y si ya el dolor del paciente es muy, muy, muy intenso, muy severo y no le pasa con nada, aquí ya pasamos a utilizar los opioides mayores, que vendrían a ser los que todo el mundo ha escuchado en alguna película, en alguna serie, la morfina, la oxicodona, el fentanilo, la buprenorfina, etc. ¿Por qué nosotros no utilizamos morfina desde un inicio si es que es un tan buen analgésico? Porque acuérdense que los opioides van a causar adicción, tienen una alta tasa de adicción, sobre todo lo que es la oxicodona. Entonces tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado a quién se lo dan, a qué tipo de paciente se lo dan y obviamente tienen que hacerle un seguimiento a este paciente que los esté consumiendo de manera crónica debido a que tiene un dolor crónico. ¿Sí? Eso es lo único que quería mencionarles aquí. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta acerca de esguinces?
para pasar a luxaciones? ¿Sí? ¿No? Bien, entonces, luxaciones básicamente como de repente alguno de ustedes ya puede haber intuido, es que una articulación se sale de su sitio. Por lo tanto, aquí ya la lesión no es solamente ligamentaria, sino que también va a haber un compromiso de lo que es la cápsula articular, porque las articulaciones no es que estén solitas con los ligamentos y ya, sino que están envueltas por una capa que se conoce como cápsula articular. Y dentro de esta cápsula articular nosotros vamos a tener un líquido que se conoce como líquido sinovial, que sirve así como un lubricante, que va a permitir que haya un deslizamiento correcto y suave entre las articulaciones para que estas superficies no se dañen. Entonces, ¿qué cosa eran esguinces? Lesiones ligamentarias. ¿Qué cosas son luxaciones? Hay lesiones de ligamentos, es decir, ligamentarias, más lesión de la cápsula articular. ¿Cuáles son las causas? Aquí básicamente va a ser causas mecánicas, movimientos amplios, movimientos bruscos, movimientos que sobrepasen los ángulos de rotación normales de las articulaciones a las cuales nos estemos refiriendo. Aquí el síntoma va a ser dolor, pero lo que va a caracterizar y lo que va a diferenciar una luxación de un esguince es que en la luxación sí o sí nosotros vamos a tener una pérdida de la funcionalidad. Acuérdense que en los esguinces el síntoma que íbamos a tener siempre era el dolor. En las luxaciones el que vamos a tener siempre, además del dolor, es la impotencia funcional o la pérdida funcional. Es decir, el paciente no va a poder movilizar esta extremidad y esta pérdida funcional va a ser de forma inmediata, apenas sucede la luxación. Aquí obviamente también vamos a tener bastante inflamación, puede haber deformidad del miembro y algo que es bastante característico de las luxaciones, sobre todo de aquellas que se producen, por ejemplo, en la articulación del hombro, en la articulación de la rodilla, en realidad en cualquier articulación, es que puede haber un acortamiento del miembro, es decir, el brazo que está luxado está más alto que el brazo que no está luxado. Puede estar esta articulación rotada, que generalmente esto lo vamos a observar en lo que son las luxaciones de cadera y las luxaciones de hombro. Y también va a dejar secuelas un poco más severas, como lo que son la amartrosis o hemartrosis o hemartros, que la habíamos revisado la semana pasada, que es básicamente la presencia de sangre o sangrado en la cavidad o dentro de la cavidad articular, ¿no? Y también, como estamos hablando de una articulación, las articulaciones están muy bien irrigadas, entonces puede haber una lesión vascular, es decir, alguna arteria, alguna vena, o también alguna lesión nerviosa. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes radiográficas de una articulación del tobillo que se encuentra luxada. Aquí tenemos lo que es la tibia, tenemos el peroné. Este hueso de acá se llama calcáneo y este que no se ve mucho porque esto súper blanco que ven acá es la zona donde se ha luxado y por lo tanto hay bastante inflamación, vendría a ser lo que es el astrágalo. Estos huesos de acá son bastante importantes porque van a formar una articulación que se conoce como la articulación subastragalina y es una articulación que va a soportar prácticamente el 75 a 80% de nuestro peso corporal y es el que va a absorber todas las fuerzas que provengan del piso, es decir, cuando nosotros saltamos, cuando nos agachamos, cuando caminamos, etcétera. Entonces, si es que nosotros nos lesionamos esta articulación, este pie o esta extremidad va a perder su estabilidad y por lo tanto tiene que sí o sí, como les había mencionado, como cualquier tipo de lesión articular, tiene que quedar de forma anatómica, tiene que quedar como antes de que fuera lesionado, como si nada le hubiera pasado. Aquí, por ejemplo, tenemos una vista lateral de una radiografía. Aquí encontramos de acá, este hueso que tiene una cabezota, vendría a ser lo que es la tibia. Este de acá que vemos atrás es el peroné. Y este que está arriba es el fémur. Y esta cosita que ven flotando acá es la rodilla. Aquí hemos tenido una luxación anterior, mejor dicho, posterior de lo que es el fémur, ¿sí? La parte distal, el tercio distal del fémur. Aquí es una lesión bastante dramática. Vemos que hay una luxación de lo que es la cabeza femoral derecha.
que se ha salido, estos huequitos que ustedes ven acá, este de acá, perdón, este de acá, esta es la posición normal que debería tener la cabeza del fémur en una estructura que se conoce como acetábulo, ¿sí? Que es como, el acetábulo es como la cuevita donde se va a guardar la cabeza del fémur, que es esta cosota que ven acá. Entonces, en este lado, en esta cadera derecha, ven que el acetábulo está acá y la cabeza del fémur está por acá abajo, ¿sí? Por estos agujeros que se conocen como agujeros obturadores. Está bastante luxado. Y algo que también es preocupante en esta radiografía es que el hueso, prácticamente la cabeza femoral se encuentra metida dentro de este agujero obturador. Entonces, lo más probable es que el manejo en este tipo de paciente vaya a ser quirúrgico y no pueda ser reducido o no puede ser regresado a su sitio de forma manual mecánica, ¿no? Y por último tenemos lo que son las luxaciones de hombro, que estas son una de las más frecuentes. Esta es la posición normal. Por si acaso, esta articulación que ven acá, este por si acaso es el húmero, esta de acá es la escápula y esta cosa de acá se conoce como cavidad glenoidea. Donde encaja la cabeza del húmero se conoce como cavidad glenoidea. Entonces, esta articulación de acá se va a conocer como articulación glenohumeral, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de luxaciones de esta articulación glenohumeral. La luxación anterior, que va a ser la más común, y la luxación posterior. ¿Cuál es la diferencia clínica entre estos dos? Que en la luxación posterior, el brazo o el paciente, mejor dicho, va a llegar con el hombro rotado hacia adentro, es decir, el paciente va a llegar así, con el brazo obviamente acortado, y lo que va a referir el paciente es que va a tener una incapacidad para regresar el hombro a su sitio, es decir, para ponerlo para atrás. ¿Por qué? Porque la cabeza humeral se ha ido para atrás. En cambio, en la luxación anterior, generalmente nosotros vamos a encontrar al paciente con el hombro rotado, pero hacia afuera. Y nos va a decir o nos va a comentar que tiene una incapacidad para regresar el hombro hacia adelante. ¿Por qué? Porque la cabeza humeral está acá adelante. Eso acuérdense. También tenemos un tipo de luxación bastante común en el hombro, es la luxación acromioclavicular. Este de acá, esta cosita que ven acá, se conoce como acromion, que es parte de la escápula, de las estructuras de la escápula, y esto que ven acá vendría a ser la clavícula. Este de acá forma una articulación que se conoce como articulación acromioclavicular, y esto también se puede luxar, ¿sí? Y bueno, también va a provocar bastante dolor y las luxaciones acromioclaviculares van a hacer que esta clavícula salte y cuando nosotros la querramos regresar a su sitio, vuelva a saltar. Y eso es un signo que se conoce como el signo de la tecla, ¿sí? Porque una tecla tú la presionas, sacas tu dedo y vuelve a la posición en la que estaba. Así mismo va a pasar con esta clavícula que se encuentra luxada. Antes de pasar a fracturas, ¿cuál es el tratamiento, chicos? Aquí básicamente lo que ustedes tienen que hacer es inmovilizar al paciente. Primero, eso es lo primero que tienen que hacer. Luego de que han inmovilizado al paciente, tienen que tomarle una radiografía. Ustedes no pueden hacer ningún tipo de reducción. Y acuérdense, cuando yo digo reducción me estoy refiriendo a que estamos regresando esta articulación a su sitio o cuando pasemos el tema de fracturas estamos regresando el hueso a su sitio. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de reducción sin antes haber evaluado esta zona lesionada a través de una radiografía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este mismo caso de esta luxación de la cabeza femoral derecha, si es que nosotros a esta señora, parece que es una señora, decidiéramos hacerle esta reducción, reacomodarle la cabeza femoral, sin antes haberle hecho esta radiografía, nosotros fácilmente con nuestras acciones mecánicas, porque ojo, las maniobras para reducción, chicos, son maniobras muchas veces bruscas, porque se requiere bastante fuerza, de bastante tracción, podríamos fácilmente haberle fracturado este hueso de acá, que es el hueso isquiopúbico, ¿sí? Y hubiéramos hecho este cuadro muchísimo peor, porque todo esto es la cadera. Ustedes saben que cualquier fractura de cadera sangra muchísimo. ¿Se acuerdan cuánto sangraban las fracturas de cadera más o menos? ¿Alguno se acuerda? Que lo vimos la semana pasada. ¿Cuánto creen que sangra una fractura de cadera?
chicos? 3 ¿Cuánto litros. creen? ¿Perdón? 3 litros. No es tanto, bueno, puede llegar en realidad, pero más que nada lo que se dice es que es aproximadamente más de 1500 mililitros, o sea, es bastante, ¿sí? Entonces, por favor, de eso nunca, nunca se olviden. Les llega una luxación, una fractura, inmovilizan y luego toman sus rayos X. Luego de que han tomado sus rayos X y ven que pueden reducir esta luxación de forma segura con maniobras mecánicas, lo hacen. Y luego de que han reducido, mantienen la inmovilización. ¿Para qué? Porque esta articulación, a pesar de que ya la han reducido, ya la han regresado a su lugar, va a continuar inmóvil. Perdón, va a continuar muy suelta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay una lesión ligamentaria. Se han roto los ligamentos. ¿Y los ligamentos qué cosa van a hacer? Son como cuerditas que van a mantener esta articulación en su sitio. Entonces, como se han roto, nosotros tenemos que esperar a que sanen, a que cicatricen, para recién ahí poder sacarle la inmovilización al paciente. Y muchas veces, si la lesión ligamentaria es muy severa, es decir, si de los 4 ligamentos se han roto los 4, ahí sí deberíamos evaluar lo que es la opción de entrar a quirófano. Obviamente aquí también vamos a darle al paciente antiinflamatorios, analgésicos y obviamente reposo. Bien chicos, ¿alguna pregunta acerca de luxaciones? ¿No? Sí. Entonces vamos a entrar ahora sí de frente en lo que es el tema de fracturas. Este va a ser un poquito más largo. Y bueno, ustedes saben que en las fracturas, aquí la lesión va a ser de tipo ósea. Aquí lo que se está afectando es el hueso, ya sea en sus epífisis, que vendrían a ser sus extremos, ya sea en su diáfisis, que vendría a ser la parte del medio, o en su metáfisis, en el caso de los niños, ¿no? Que es donde se encuentra el cartílago de crecimiento. Y ojo que una lesión en la metáfisis, en el cartílago de crecimiento, en el caso de los niños, es una lesión que va a provocar bastantes secuelas bastantes visibles, porque estamos rompiendo la zona en donde se encuentran todas estas células que van a permitir este hueso crecer. Entonces, si es que no la tratamos de forma correcta, este niño puede terminar con una deformidad, es decir, por ejemplo, con una pierna más corta que la otra o con un brazo más corto que el otro. ¿Cuáles son los síntomas principales de una fractura? Y esto es algo que se tienen que acordar siempre. Primero es el dolor. Son 3D, ¿sí? Siempre acuérdense de eso cuando les mencionen fracturas o cuando ustedes quieran saber si alguien tiene una fractura. Son 3D lo que va a caracterizar los síntomas de una fractura. El dolor, la pérdida de la disfunción, mejor dicho, y la deformidad. Esas 3 cosas son los que van a indicar que un paciente tiene una fractura. Acuérdense siempre de eso en fracturas. Dolor, disfunción y deformidad, ¿sí? Obviamente, a nivel de tejidos de partes blandas, es decir, en la piel, podemos encontrar equimosis, podemos encontrar muchos moretones. Si es que estamos hablando de una fractura expuesta, es decir, una fractura en la cual los fragmentos óseos han atravesado la piel y por lo tanto han abierto una herida en ella, podemos encontrar una hemorragia. Y si es que por ahí ha agarrado algún vaso importante, un sangrado también que va a ser bastante abundante, ¿no? Y otro problema de las fracturas es que pueden haber también lesiones nerviosas. Entonces, ¿cuáles son los diversos tipos de fractura que nosotros podemos tener? Obviamente estos van a variar de acuerdo al mecanismo que los esté causando. Los mecanismos generalmente son de torsión, de flexión, o de cizallamiento también, y van a ocasionar estos tipos de fractura. Este de acá es una fractura transversa. Generalmente las fracturas transversas las vamos a ver cuando ha habido una flexión excesiva que ha superado la elasticidad del hueso, porque ojo chicos, si bien los huesos son estructuras duras, tienen cierto grado de elasticidad precisamente para evitar que se estén rompiendo a cada rato. Tenemos una fractura lineal que comúnmente a veces se le denomina fisura.
Tenemos también, y ojo, esta fractura lineal, después todo este tipo de fractura, ahorita las vamos a relacionar con estos otros tipos, o esta otra clasificación de las fracturas. Aquí tenemos una fractura oblicua, es decir, la línea, el trazo de fractura es en diagonal. Tenemos una fractura oblicua también aquí, pero que ya viene con una separación entre los dos fragmentos óseos que quedan. Cuando vemos una fractura así, en la que no solamente hay un trazo de fractura, sino que ya los fragmentos óseos se han separado, es decir, están lejos uno del otro, es que nosotros vamos a denominar a esta fractura como una fractura desplazada. Aquí vamos a encontrar una fractura espiroidea, que es básicamente en espiral. Este tipo de fracturas las vamos a ver cuando han sido provocadas por un mecanismo de torsión, es decir, de rotación, de giro. Tenemos aquí lo que es la fractura en tallo verde y algo que se tienen que llevar sí o sí, que tienen que acordarse para toda su vida, es que las fracturas en tallo verde nosotros las vamos a ver en pacientes pediátricos, ¿sí? Acuérdense de eso siempre. Tallo verde, niños. Siempre, siempre acuérdense de eso. Si les viene un caso clínico, les preguntan, niño de 8 años, y al final le están preguntando cuál tipo de fractura puede tener con mayor probabilidad o qué tipo de fractura es, tallo verde, de frente, ¿sí? Cuando vean niños, fractura de tipo tallo verde. Eso nunca se olvide. Y por último, cuando la fractura es así, que el hueso se hace pica pica, se hace pedacitos chiquitos, polvitos, se conoce como fractura con minuta. Hay otro tipo de fractura, que no sé si de repente se los muestro después, que se conoce como fractura en alas de mariposa o también fractura con tercer fragmento, que no sé si se las pueda dibujar. Aquí está. Imagínense, ¿no? Este es el hueso, lo tenemos acá el hueso, y acá se va a separar así. Y este triangulito que tenemos acá se va a salir un poquito. Entonces tenemos un fragmento, 2 fragmentos y 3 fragmentos. Entonces, esta se va a llamar fractura en ala de mariposa o fractura con tercer fragmento. Y cuando cuando esta fractura pasa a tener más de 3 fragmentos, es que nosotros ya la vamos a denominar fractura con minuta, ¿sí? Acuérdense de eso. Ya, entonces, ahora que ya hemos visto cuáles son los tipos de fractura, vamos a pasar a ver la clasificación. Entonces, esta clasificación que vamos a ver acá es según las causas. Primero tenemos según lo que es la exposición. Entonces, pueden ser, como les estaba mencionando, fracturas abiertas o fracturas cerradas. Como su mismo nombre lo dice, en el caso de las fracturas cerradas, todo está dentro del tejido, nada se está exteriorizando, nada se está exponiendo. Y la única manera en la que nosotros vamos a tener de ver si es que realmente hay una fractura es a través de una radiografía o de un estudio de imágenes. En el caso de las fracturas abiertas, aquí ya los fragmentos óseos se han desplazado, han penetrado la piel y han ocasionado una herida. Otra clasificación es de acuerdo a su etiología. Aquí las fracturas pueden ser traumáticas, que básicamente son casi todas las fracturas son de tipo traumático. Pueden haber fracturas por aplastamiento, es decir, y con aplastamiento no me estoy refiriendo a como cuando habíamos visto la clasificación de heridas, que veíamos una pierna, es así prácticamente puré, sino que con aplastamiento me estoy refiriendo a que el hueso, por así decirlo, recibe una fuerza de forma axial, es decir, que viene de arriba a abajo o de abajo a arriba, cualquiera de las dos, y el hueso se aplasta, ¿sí? ¿En dónde vamos a ver este tipo de fracturas por aplastamiento? De manera común, por así decirlo, y uno de los ejemplos más que ustedes van a ver bastante cuando atiendan a pacientes geriátricos, es decir, pacientes mayores, pacientes de la tercera edad, son las fracturas por aplastamiento que vamos a ver en las vértebras lumbares, ¿sí? Y estas fracturas por aplastamiento generalmente se van a producir debido a una enfermedad que se conoce como osteoporosis.
La osteoporosis es básicamente una disminución de la densidad ósea y por lo tanto el hueso ya no va a tener la misma resistencia que antes. ¿Por qué estas fracturas por aplastamiento se producen en la osteoporosis? Por esto que les estoy diciendo, que los huesos pierden su densidad y por lo tanto se hacen más débiles. Y también, ¿por qué se producen en la columna? Porque la columna es una estructura que va a soportar todo nuestro peso todo el día, ¿sí? Entonces, si es que venga un paciente de 60, 70, 80 años, sobre todo una paciente mujer, una paciente posmenopáusica, y que les viene con dolor de espalda y cuando le hacen una radiografía le sale que tiene una de las vértebras lumbares aplastada, es decir, fracturada, una fractura por aplastamiento, y cuando le hacen un examen de densidad ósea que se conoce como densitometría ósea, este sale positivo para osteoporosis. Entonces, ¿cuál es el tipo de fractura que probablemente tiene esta paciente en las vértebras lumbares? Una fractura por aplastamiento debido a que a su osteoporosis. ¿Cómo se ve una fractura por aplastamiento en las vértebras lumbares? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí, voy a dibujarles. Tenemos nuestras vértebras acá, ¿no? Nuestras vértebras que son así, acá tenemos los discos intervertebrales, que son como unas esponjitas. Tenemos otra vértebra acá y otro disco intervertebral. Las vértebras son así, por si acaso, son como cuadraditos. Y de la nada, vamos a ver que una de estas vértebras está así, como si fuera un triángulo. Y acá otro disco intervertebral y otra vértebra normal. Esta de acá, así como una forma de triángulo, como un sándwich aplastado, es como nosotros vamos a ver una fractura por aplastamiento en lo que son las vértebras debido a lo que es una osteoporosis. No generalmente, ¿no? Porque las fracturas por aplastamiento de este nivel se pueden producir por diferentes causas, pero como les estoy diciendo, uno de los ejemplos más claros es este tipo de fracturas en pacientes ancianos, pacientes mujeres, pacientes posmenopáusicas y que tienen osteoporosis. Luego tenemos lo que son las fracturas por estrés o también fracturas por fatiga, que básicamente las vamos a ver en atletas, ¿sí? Ustedes saben que los músculos tienen una parte que es de tejido en sí el músculo y una parte que son los tendones, que son las estructuras que los van a conectar con los huesos. Entonces, estos tendones que están pegados a los huesos, el músculo cuando se contrae, chicos, jala, ¿sí? Tracciona. Entonces, imagínense este huesito de acá, por ejemplo, que es el fémur. Todos estos son fémurs, que tienen un tendón aquí y el músculo, por ejemplo, el cuádriceps, que es un músculo gigante, que es el músculo que se encuentra en el muslo. Un atleta, ¿no? Hace bastante sentadillas, pues corre bastante, hace atletismo, etcétera. Está que se contrae, se contrae y se contrae. Con la fuerza que tiene este músculo, en algún momento de repente este tendón se va a tensar tanto que va a terminar produciendo un arrancamiento óseo. Sí, va a arrancar un pedazo de este hueso y lo va fracturándolo. Estas son las fracturas por estrés y que generalmente van a empezar como fracturas lineales, ¿sí? Como una fisura pequeñita y luego ¡pah! Se fractura un pedazo. Este tipo de fracturas, como les estaba comentando, generalmente se dan deportistas y estos se van a quejar por lo que es un dolor de tipo crónico, un dolor que va de meses y meses y meses y que no les pasa con absolutamente nada. Por último, tenemos lo que son las fracturas obstétricas. Y aquí en las fracturas obstétricas, si bien, claro, podemos estar hablando de fracturas en el caso de la madre, ¿no? Por todo el peso que está cargando. Aquí más que nada se refiere a las fracturas que sufre el neonato, que sufre el recién nacido cuando está pasando por el canal vaginal, por el canal de parto. ¿Por qué? Porque no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez, si tiene la oportunidad de ver un parto, ya sea en vivo o ya sea en un video. Cuando se está sacando al bebé por el canal vaginal, se le toma por los hombros, obviamente porque el bebé sí o sí siempre tienen que tratar de que venga de cabeza, no de pies. Se le gira, se le rota, se le jala.
Y un bebé, un neonato, va a tener los huesos bastante elásticos, pero a la vez va a ser, por esta misma elasticidad también, va a ser bastante fácil fracturarlos. Entonces, este tipo de fracturas obstétricas generalmente van a afectar lo que son las clavículas, la mitad, es decir, el tercio medio o el tercio externo, con mayor frecuencia. Y estos son los tipos de fracturas que nosotros vamos a ver en los neonatos, las fracturas de tipo obstétricas y que generalmente las vamos a ver que afectan lo que son las clavículas. Y por último, como ya les estaba comentando y que es muy importante, tenemos lo que son por su ubicación, epifisiaria en los extremos, diafisiarias en el medio o metafisiarias. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para las fracturas? Las fracturas se tienen que reducir, como les estaba comentando. Esta reducción, o sea, que se regresen a su sitio, puede darse de dos formas, de manera cruenta o de manera incruenta. La reducción incruenta vendría a ser esta, la reducción mecánica, la reducción que nosotros vamos a realizar con estas maniobras de tracción, es decir, de jalar y de contratracción, es decir, de jalar para el otro lado. Por eso es que ustedes van a ver en algunos videos cuando buscan diversas maniobras, que a veces estas reducciones incruentas se van a realizar de hasta 2 a 3 personas, porque se necesitan todos estos mecanismos de jalar y que el otro jale para el otro lado, etc. También hay reducciones incruentas que se pueden hacer con una sola persona, es decir, ustedes solos pueden hacerlo, generalmente cuando estamos hablando de huesos pequeños, ¿no? Por ejemplo, fracturas de los huesos de la mano, por ejemplo, los metacarpianos, ¿no? La famosa fractura del boxeador inexperto, que es básicamente la fractura de la cabecita del quinto metacarpiano, es decir, el del quinto nudillo, ¿no? Cuando esta reducción mecánica no es posible, cuando esta reducción incruenta no es posible debido a las características de la lesión, es que vamos a pasar a la reducción cruenta. ¿Qué cosa es la reducción cruenta? Mediante cirugía. Cuando se realiza la reducción cruenta mediante cirugía, nosotros vamos a utilizar lo que son objetos de, o mejor dicho, herramientas de fijación, ya sea fijación interna, como pueden ver en esta imagen de acá, o fijación externa. Generalmente, la fijación externa, porque, ojo, cuando a nosotros nos llega una fractura, lo primero que tienen que hacer es inmovilizar, no reducir, como les estaba comentando. Nunca se reduce nada sin antes hacer una radiografía, por favor. Tienen que inmovilizar para luego llevar a hacer el estudio de imágenes y decidir cuál es el mecanismo, o mejor dicho, cuáles los pasos o la terapéutica más adecuada para el caso. Estos mecanismos de fijación externa generalmente se van a utilizar para la inmovilización de fracturas abiertas, fracturas expuestas, ¿sí? Acuérdense de eso, por favor. Fijación externa generalmente se utiliza para la inmovilización de fracturas abiertas, fracturas expuestas, como le quieran llamar. La fijación interna es la fijación que se va a colocar al momento de la cirugía y es básicamente lo que son las placas estas, los tornillos, las tuerquitas, todo lo que se les ocurra. Y esto generalmente se conocen como objetos de osteosíntesis. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que van a hacer que se acelere la reparación de este hueso que se encuentra roto. Entonces, fijación externa, como su mismo nombre lo dice, va a ir por fuera y generalmente lo vamos a utilizar para la inmovilización de fracturas expuestas o abiertas, como le quieran llamar. Y lo que es la fijación interna se refiere básicamente a todos los objetos que se colocan por debajo de la piel, es decir, se anclan a los huesos, no se ven por afuera, y son básicamente las placas o los tornillos de osteosíntesis. Algo que me estaba olvidando, chicos, en la parte de esguinces, es que en este tipo de esguinces de grado 3, como hay una lesión de más del 50% del ligamento, a veces esta ruptura del ligamento puede estar acompañada del arrancamiento de un pedacito óseo,
¿sí? Porque como les estaba comentando, como el ligamento jala, a veces puede jalar con la suficiente fuerza como para arrancar un pedacito. Generalmente lo que va a arrancar son esquinitas del hueso, ¿sí? Entonces acuérdense de eso. El esguince de grado 3 también puede tener arrancamiento de partes óseas. Y bien, chicos, en el caso de las fracturas, obviamente nosotros vamos a tener complicaciones. Estas son solamente algunas, pero lo que ustedes tienen que tener en claro es cuáles son las complicaciones inmediatas, es decir, las complicaciones agudas, las que se pueden presentar desde el momento en el que el paciente se fracture y les llega a la emergencia hasta 2 semanas después. ¿Y cuáles son las complicaciones crónicas? Es decir, las que se van a desarrollar de 2 semanas de ocurrida la lesión a más. ¿Cuáles son las lesiones agudas de toda esta lista? Una de las primeras lesiones, una de estas lesiones agudas va a ser, por ejemplo, lo que es la necrosis avascular. La necrosis avascular es básicamente como les estaba comentando, cuando hay por ejemplo, acá tenemos lo que es el fémur, ¿no? Se daña o el hueso se fractura, por ejemplo, aquí en el cuello y se corta, se lesiona a su paso esta fractura las arterias que están irrigando al hueso. Entonces, si se cortan las arterias, hay una necrosis debido a una falta de vascularización de este hueso. Por eso se conoce como necrosis avascular. Otro tipo de infección, de complicación aguda, las infecciones. ¿Sí? Acuérdense que sobre todo cuando hay fracturas abiertas, fracturas expuestas, ahí está habiendo una solución de continuidad de la barrera cutánea y por lo tanto está dando pase a que hay diversos patógenos ingresen a causar infecciones. Y no solamente en el caso de las fracturas abiertas, sino también luego de la cirugía. Como cualquier tipo de intervención quirúrgica, hay una determinada probabilidad de que pueda infectarse esta zona. Y lo que nos preocupa aquí es las osteomielitis aguda. La osteomielitis es básicamente la infección del hueso. ¿Y qué pasa cuando un hueso se infecta? Generalmente lo tenemos que cortar ese pedazo. ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy, muy importante que estemos pendientes de este tipo de complicación. Otro tipo de complicación aguda, las hemorragias, ya sea internas o externas. Acuérdense siempre, un hueso que se fractura es un hueso que sangra. Ustedes tienen que tener ya una sospecha de cuál es el hueso que está fracturado, porque de acuerdo a eso ustedes pueden aproximar más o menos cuánto va a ser la pérdida sanguínea, como ya hemos estado conversando. Las fracturas de pelvis, de cadera, son las que más sangran, de 1500 mililitros a más. Las fracturas de tibia peroné, por ejemplo, 750 mililitros, igual las fracturas de húmero. Obviamente, como consecuencia de estas hemorragias, si es que es muy severa, el paciente puede entrar en shock hipovolémico. Esto también vendría a ser otra complicación aguda. Y obviamente también tenemos lo que son las lesiones vasculares y las lesiones nerviosas, lesiones neurológicas, que también son complicaciones agudas. Y obviamente lesiones, también se pueden producir lesiones viscerales, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos lidiando con fracturas generalmente costales, ¿no? Otro tipo de complicación aguda que no se encuentra contemplado aquí y que involucra lo que son lesiones vasculares y también lesiones nerviosas, vendría a ser uno muy importante que se conoce como el síndrome compartimental. De repente alguno de ustedes lo ha escuchado. Pero básicamente las extremidades van a tener compartimentos, ¿sí? La extremidad del brazo tiene 3 compartimentos, la pierna va a tener 4 compartimentos. Y por tener 4 compartimentos es el sitio en el que más frecuentemente se va a producir este síndrome. Ustedes dicen, ¿a qué te refieres con compartimentos? Imagínense que hemos hecho un corte de manera transversal a la pierna, es decir, estamos viendo, por así decirlo, un círculo, ¿sí? Ahorita se los voy a dibujar. Estamos viendo un círculo, ¿sí? En este círculo nosotros vamos a tener 4 compartimentos más o menos, ¿sí? Aquí.
Y dentro de cada uno de estos compartimentos, esto que los va a dividir es una telita, una estructura que se conoce como fascias, ¿sí? Y dentro de cada uno de ellos van a haber diversos componentes arteriales, componentes nerviosos, componentes musculares, ¿sí? Entonces, este compartimento, cada uno de estos compartimentos, va a tener una presión normal de hasta 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Aproximadamente de 8 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una fractura? Las fracturas nosotros ya habíamos dicho que sangran. Y aparte de sangrar, cuando hay alguna, como cualquier tipo de lesión, también se va a inflamar. ¿Qué pasa cuando sangra? ¿Qué pasa cuando se inflama? Estos compartimentos van a empezar a aumentar en volumen, van a empezar a llenarse más, hasta tal punto en el que se van a llenar más de lo que pueden soportar. ¿Y qué pasa cuando algo está muy, 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 muy lleno y hasta el punto de estar casi por explotar? La presión se va a incrementar, ¿sí? Entonces, en el síndrome compartimental, esta presión que nosotros encontrábamos normal, que era de 8 a 10 milímetros de mercurio, va a subir a más de 30 a 40 milímetros de mercurio, que es bastante, ¿sí? Porque está subiendo aproximadamente 20 puntos en lo que es la presión. Entonces, cuando estos compartimentos llegan a esta presión de más de 30 a 40 milímetros de mercurio, es que nosotros hablamos de un síndrome compartimental. ¿Cómo vamos a ver una persona, una extremidad, mejor dicho, que se encuentra con un síndrome compartimental? Así, la vamos a ver hinchada, la vamos a ver la piel que está bastante así como brillosa, y de lo que se va a quejar bastante el paciente es que va a tener dolor. Y algo que va a caracterizar este dolor es que va a ser a la movilización pasiva. ¿Qué cosa es la movilización pasiva? Ustedes agarran el dedo del paciente, se lo levantan un poquito, unos milímetros, y el paciente grita de dolor. Eso es dolor a la movilización pasiva, ¿sí? Y eso va a ser el síntoma cardinal de este síndrome compartimental. ¿Qué cosa va a haber también? Uno de los primeros síntomas o signos va a ser las parestesias. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a afectar en el síndrome compartimental van a ser los nervios, ¿sí? Las lesiones nerviosas. ¿Cómo se va a manifestar? Con las parestesias. ¿Qué cosas son las parestesias? Es esta sensación de hormigueo o de quemazón que nosotros, que a veces, por ejemplo, cuando ustedes se han sentado encima de su pierna y luego se paran, o sienten como si les picara, como si estuviera hormigueando ya. Esas son las parestesias. Y eso es uno de los primeros signos que va a tener el paciente, porque los nervios van a ser lo primero que se va a ver afectado en el síndrome compartimental. Y lo último que se va a ver afectado en el síndrome compartimental va a ser las lesiones, va a ser lo que es la parte vascular, el pulso. Si es que nosotros vemos una extremidad así, hinchada, con la piel súper brillante y que le duele la movilización pasiva, y si tiene parestesias y nos dice y cuando le tocamos ya no sentimos el pulso, entonces este paciente ya está en las fases finales del síndrome compartimental. ¿Cuál es el tratamiento para el síndrome compartimental? Fasciotomía. ¿Qué cosa es la fasciotomía? Habíamos visto estas divisiones que están hechas por un tejido que se conoce como fascia. Ya, básicamente vamos a realizar cortes en la pierna para liberar la presión, ¿sí? Y estas vendrían a ser las complicaciones agudas, chicos. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones crónicas? ¿Cuáles son las complicaciones que podemos ver nosotros a largo plazo? Nosotros vamos a tener dos, o mejor dicho, tres, que son las más famosas, por así decirlo, ¿no? Tenemos en primer lugar que definir que cuando un hueso sana, es decir, que cuando un hueso ya suelda junto, derecho, y ya se elimina la fractura, la ruptura que había, se conoce como consolidación. Esta consolidación del hueso, dependiendo del tipo de hueso del que estemos hablando, debería durar aproximadamente 4 meses, ¿sí? Por eso es un aproximado. Va a variar de acuerdo al tipo del hueso del cual estemos hablando, pero es un aproximado. Si es que esta consolidación demora más de 4 meses, es decir, han pasado 5 meses, le hacemos una radiografía al paciente
y este hueso sigue sin soldar, es decir, vemos un espacio en blanco, un espacio vacío entre las dos partes que tenemos de hueso fracturado, se va a conocer como retardo en la consolidación, ¿sí? Que es el primerito que vemos acá. Si es que por el contrario, y aquí sí es importante la marca de tiempo, si es que han pasado de 6 meses a más desde que el hueso se fracturó y nosotros le hicimos el tratamiento, la reducción, etcétera, y le hacemos la radiografía y el hueso no ha consolidado, se conoce como lo que es una pseudoartrosis. Y esto les digo que acá el tiempo es muy importante en la definición porque así es como se maneja. Retardo en la consolidación es que el hueso se demore más del tiempo debido o más del tiempo esperado en consolidar. ¿Qué cosa es una pseudoartrosis? Es cuando ha pasado de 6 meses a más desde que ocurrió la fractura y el hueso no ha consolidado. A esto se denomina pseudoartrosis. Y otra que también es muy importante es la consolidación viciosa. Y aquí básicamente es que el hueso consolida pero chueco, ¿sí? Esa es la consolidación viciosa. Y una mala consolidación es decir, el hueso no tiene una reducción anatómica, es decir, no está como antes de que se fracturara, tampoco tiene una reducción funcional porque no está permitiendo que el paciente se mueva como debería moverse y el hueso está chueco. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que acordar. Consolidación viciosa, hueso chueco, ¿sí? Y bueno, estos son los diversos tipos de vendajes que ustedes pueden utilizar para lo que es la inmovilización de un paciente. Por ejemplo, aquí tenemos un vendaje para el tobillo, cuando tenemos ya sea fracturas de este nivel o esguinces, este también lo podemos utilizar para lo que era parte del tratamiento, que habíamos dicho que teníamos que inmovilizar el tobillo cuando estuviera esguinzado, lo podemos utilizar. Otro vendaje que también es bastante importante que sepan es el vendaje nocho, que es el que se va a utilizar ya sea en fracturas claviculares o en luxaciones acromioclaviculares. Este es el tipo de vendaje que vamos a utilizar. Cuando estamos inmovilizando huesos tales como la tibia, el peroné o el fémur, a veces se va a optar por lo que es la inmovilización utilizando un objeto rígido, como en este caso están utilizando una tabla, y también utilizando al miembro sano del costado, lo utilizan también como férula. Y esto es algo que ustedes van a ver no tanto en las extremidades inferiores, sino a nivel de las fracturas de mano. Van a ver que a veces en las postas o en los centros de salud no tienen una férula disponible, es decir, estos palitos de acá. Entonces lo que van a hacer es juntar el dedo lesionado, lo van a vendar junto con el dedo del costado. ¿Para qué? Para que este dedo del costado que se encuentra sano le sirva a este como férula, como objeto sólido, rígido, para que no se mueva. Cuando tenemos lesiones, por ejemplo, a nivel cervical, ustedes ya saben que se coloca el collarín. Y como habíamos visto, una parte muy importante dentro del tratamiento de las fracturas es la inmovilización y comprobar la sensibilidad del paciente para ver que no hayan lesiones nerviosas. Hay que comprobar también lo que es el pulso para ver que no hayan lesiones vasculares y es lo que nos va a ayudar también a determinar si es que hay una buena irrigación a esta zona, es la temperatura de la piel, ¿no? De la zona. Ustedes saben que la piel tiene que estar tibia, no puede estar ni súper caliente ni fría. Algunas consideraciones, la movilización inadecuada del cuello puede provocar lesiones espinales, esto ya lo hemos conversado bastante. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando pongamos un collarín tenemos que ponerle al paciente la talla que le corresponde porque si no podríamos estar obstruyendo la vía aérea al collarín y ser muy, muy, muy apretado. O al mismo tiempo, si es que le ponemos una talla muy grande, no estaríamos movilizando y el paciente se podría lesionar más. Y obviamente tenemos que asegurarnos de que haya un adecuado cierre del collarín. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta para pasar a ver. Les voy a mostrar los casos clínicos. Pero para esto sí, ya.